Muy buenas noches en esta noche del día viernes 6 de marzo de 2026. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de continuar el estudio del libro de los Hechos con el tema de la oración. La oración como un elemento principal y primordial en la evangelización del tiempo de los Pablo y los demás compañeros que pues se dirigieron a evangelizar en las tierras gentiles. Eh, pues muchas gracias, Señor, porque podemos reanudar el estudio. Como introducción diré que estamos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. 17 acompañando a Pablo y a Silas y a los demás compañeros que con él estaban, que no son mencionados, pero que indudablemente sabemos que estaban con ellos, y otros que se agregaron posteriormente. Hay algunos nombres importantes que vamos a reconocer para no olvidarlos, que los vamos a ver y a identificar en diferentes lecturas. Pero vamos a la lectura en sí. Ya el asunto de Tesalónica pues ya había sido visto en la reunión pasada, en el capítulo anterior, aunque dejamos la parte final pendiente, y vamos a leer a partir del versículo 4, capítulo 17, versículo 4, y dice, y algunos de ellos creyeron. Habíamos establecido que la predicación de Pablo era muy firme y muy clara. Tenía tres vertientes. Uno, y todo era por medio de las escrituras. En este caso, pues no se había escrito el Nuevo Testamento, eran las escrituras de los profetas, de los salmos, del Antiguo Testamento, y con las escrituras él comprobaba, ya lo vimos en la reunión anterior, él demostraba que era necesario que Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, debía padecer, morir y resucitar de los muertos. Esto ya lo comentamos, contradecía totalmente lo que la enseñanza judía decía acerca del Mesías, que venía en gloria, pero no en humildad. Entonces, Isaías reconoce que el Mesías venía en humildad en su primera venida y aún iba a morir y a resucitar. Y eso es lo que predicaba Pablo. Y también que pues el Mesías, el llamado, el ungido, pues tomó carne en la persona de Jesús de Nazaret, que estuvo ministrando y haciendo milagros y enseñanzas durante 3 años, y todos fueron testigos, cuando menos las personas de Jerusalén, Galilea y lugares aledaños, las personas importantes y los reyes, los dirigentes, todos fueron testigos de ese ministerio. Cada uno tomó posición al respecto, al grado que pues lo crucificaron, pero tal como estaba establecido en la profecía, que ya lo vimos, resucitó al tercer día. Y dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron, eran judíos y también griegos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. El escritor del libro de los Hechos, Lucas, pues hace una mención notable de que los griegos tenían un buen corazón para recibir el Evangelio.
Con los judíos era más difícil, sin embargo, también algunos creían, eh, pero otros tenían celos. Dice, los judíos, no, algunos no creían, tenían celos y, y eran activistas en contra de los evangelistas y tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, dice el versículo 5. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Grabémonos mucho este nombre, Jasón, porque es un siervo que el Señor distingue a lo largo de algunos pasajes de la Biblia, Jasón. Eh, Jasón estaba alojando en su casa al grupo evangelista. Y entonces, pues, estas turbas asaltaron la casa de Jasón, no respetaron la propiedad de Jasón y se metieron y procuraban sacarlos del pueblo, pero el Espíritu Santo los protegió y no estaban en ese momento en la casa de Jasón, así es que no los encontraron allí, eh, pero sí encontraron a Jasón y a algunos compañeros o personas que acompañaban a Jasón, que eran parte del grupo, y pues son a los que llevaron ante las autoridades del pueblo, de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y esa frase pues se ha quedado y resuena en nuestros oídos todavía 2000 años después, porque el Evangelio, el verdadero Evangelio, trastorna al mundo. El mundo es pues, el mundo es pues la organización terrenal dirigida por el príncipe de este mundo que es opuesto al Mesías Jesús, a Jesús, el Hijo de Dios, y el Hijo del Hombre. Y por lo tanto, pues cuando se predica el Evangelio, el mundo es trastornado. Siempre recordemos esto, nuestro mensaje va a trastornar, no es algo de escúchalo y no pasó nada. Si se dice con fe, si se predica con devoción y con la unción del Espíritu Santo y la dirección, va a trastornar al mundo. Y eso lo dijeron. Y miren cómo hasta los que se oponen dan frases que que apoyan la predicación y el evangelismo por todo lugar del mundo. No están hablando de una parte del mundo. El mundo está abierto para la evangelización. Tomemos en cuenta que antes de la venida del Señor, la evangelización va a ser importantísima como lo ha sido hasta ahora y más. Así es que pues somos los que vivimos en esta época. Lo quieras o no, aquí naciste en esta época y es época de la gracia, es época de la evangelización de las grandes multitudes, de los grandes grupos, todo el mundo no se circunscribe al mundo occidental, al mundo europeo, al mundo oriental, africano, todo el mundo, dice, todo el mundo, los que trastornan al mundo están por todos lados o deben de estar predicando en todo lugar y debemos tener como motivo de oración la iglesia, la evangelización del mundo, porque lo dice la palabra. Los que trastornan al mundo predicando han de ir a todo lugar. Señor, levanta, levanta grupos, levanta jóvenes, levanta hombres y mujeres maduros. Levántalos, Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Debemos estar orando así. Este pasaje nos invita a orar. Y dice, pues sí, Jasón, acusando a Jasón, dicen que Jasón los había recibido.
y le sacan una acusación totalmente falsa. Dicen que ellos, o sea, Pablo y principalmente Pablo, que era el predicador, dice, contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Recordemos que Jesús, cuando le tocaron ese tema de los impuestos, él dijo, dad al César lo que es del César, y les pidió que dieran los impuestos que pedían para el César, que no, él respetaba la autoridad del César en ese sentido, o sea que era una acusación falsa. También en Lucas 23:3, vamos a Lucas 23:3, ya en el juicio de que estaba frente al sumo sacerdote, no, con Pilato. Pilato dice, Lucas 23:3, el diálogo de Pilato con Jesús, y Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no dijo que él era el rey de los judíos, dijo, tú lo dices. O sea, no fue una respuesta afirmativa. No podían acusar que Jesús había predicado que era el rey de los judíos. Lo dijo Pilatos y con él se quedó. Posteriormente, pues el mismo Pilatos decretó que le pusieran en la cruz, arriba de la cabeza, una tabla con la leyenda, ¿verdad? He aquí el rey de los judíos, pero no es porque Jesús lo hubiera dicho. Entonces la acusación era falsa y también que contravenían los decretos del César. De ninguna manera. Pablo era un ciudadano romano, por lo tanto era un ciudadano que pues reconocía como humano, reconocía pues la autoridad del César, tenía la nacionalidad romana. Así es que pues no hay base para esta acusación, sin embargo esa acusación la están usando de una manera perentoria pues ya era lo peor que podía acusar en una provincia romana, y todas estas eran provincias romanas, pues que no estaban, contravenían los decretos del César, o sea, la ley de Roma, diciendo que hay otro rey Jesús. Pues sí lo había, pero hasta ese momento era una autoridad espiritual y no era una autoridad natural. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice, y alborotaron al pueblo con esta acusación y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas. Pues siempre las autoridades, estos judíos, sabían cómo manipularlas y las tomaban, ¿verdad? Eh, que si no hacían nada, pues los iban a acusar a las autoridades delante de Roma. Y si lo hacían, pues no estaban tan seguros de lo que estaban haciendo. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, pues los soltar. Voy a leer una porción que dice que, pues hacia el final de este periodo, ¿verdad? En Tesalónica, el fuerte sentimiento contrario que surgió entre los judíos hizo que fuera imprudente continuar en la sinagoga. Pablo, por tanto, se fue a dar sus conferencias a algún terreno neutral. Por eso no lo encontraron en casa de Jasón, porque estaba trabajando de evangelista por algún terreno neutral. No podemos decir cuánto tiempo permaneció allí Pablo, pero tuvo que haber sido el suficiente para que se formara una iglesia
saludable y vigorosa. Tengamos todos en cuenta esto. La iglesia de Tesalónica y los tesalonicenses pues trascendieron. La prueba es que Pablo les escribió 2 cartas y llenas de enseñanzas. La iglesia era saludable y vigorosa. Pues había en estos convertidos macedonios, que eran la mayoría, algo que atraía inmensamente a Pablo, su fe y la confianza pues en lo que Pablo predicaba. Su predicación los llevó más que en otros casos a esperar la segunda venida del Señor. La presión de la angustia que se acentuaba sobre ellos pudo haberlos hecho peculiarmente susceptibles a aquellas radiantes visiones del regreso del Señor que llenaban los pensamientos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba tan lleno de ese mensaje que lo predicaba, y al que oía eso, pues se llenaba de ese gozo de que el Señor regresaría. Llegaron al grado incluso de caer en el error de suponer que el día de la venida del Señor, segunda venida, ya había llegado. Y por eso en la segunda epístola de los tesalonicenses, el apóstol se apresuró a corregir el error que estaba introduciéndose a la iglesia. Él recuerda con viva satisfacción que el Evangelio les llegó a ellos en poder y en el Espíritu Santo. Lo cual nos lleva a pensar que estar anhelando la venida del Señor, que es muy lícito, pero si tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, es el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo del poder en el Espíritu Santo. Y hemos de ser respetuosos con el orden de Dios. ¿Vendrá el Señor en segunda venida? Sí, pero debemos de estar satisfechos y llenos de la gracia de Dios y del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo en esta época, pues de evangelismo, porque cuando ya venga el Señor en persona, pues ya será otra época, ya la época de la gracia habrá concluido y entraremos en otras épocas, que no viene el caso ahorita hablar. Este bendito ministerio tuvo que haberle tomado al apóstol algunos meses allí en Tesalónica, y su esfuerzo se hizo más llevadero por razón que las ofrendas le llegaban de Filipos. Los amados hermanos filipenses no eran nada tacaños, no eran nada que retuvieran, ¿verdad?, los dones que Dios les había dado, y eran generosos y le enviaban a Pablo y a sus compañeros pues el sustento y lo que necesitaban para sus gastos. Y esto pues evitaba que Pablo tuviera que trabajar, porque cuando no había sustento, pues él se ponía a trabajar con sus compañeros y su oficio era hacer tiendas, casas, vamos a decir. Pero hubo un momento en que se acabó en Tesalónica la obra. Pablo y Silas se vieron obligados a huir de noche ante la ira del populacho, incitado por los judíos. Él siempre estuvo pensando en que pues podía regresar a Tesalónica a continuar la obra. Él sentía que había todavía mucho que hacer en Tesalónica, pero pues ya no quiso involucrar a Jasón, que era un personaje muy conocido en Tesalónica, Jasón, y que posteriormente Jasón, fíjense que en el libro de Romanos 16, 27, vamos a ubicar a Jasón, Romanos 16, dice,
Dice a partir del versículo 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Romanos 16, 19. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjense que aquí esta frase de Romanos 16, 20 es pues para meditarlo. El Señor nos ha dado la autoridad de aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bueno, no nos da la autoridad. La autoridad la tiene el Dios de paz, pero usa a sus siervos que andan predicando, pues y les da la autoridad y las posibilidades de aplastar a Satanás cada vez que se predica, cada vez que se gana un alma, cada vez que se establece una obra que fructifica, pues está aplastando a Satanás. Luego dice, versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, aquí está el Jasón de Tesalónica, y Sosípater, mis parientes. Pues ya resultaron parientes de Pablo, según Romanos 16, 21. Y bueno, también Tercio, que es el que escribe la epístola. Interesante, ¿verdad? Como Jasón, Sosípater, Tercio, pues Pablo tenía un don muy especial. Se ganaba a los jóvenes, a los hombres, mujeres como Lidia y otras, y hacía seguidores de Cristo en todo lugar. Qué bendición, pero esto es lo que el Espíritu Santo da en unción a aquellos que le sirven. Y bueno, pues este es la historia y ya se van de Tesalónica, ya di algunos hechos relevantes que podemos aprender de la obra en Tesalónica, pues que fue muy fructífera, que los hermanos amaban la palabra que les daba Pablo y la creían, y su corazón latía, ¿verdad? De pensar en conocer a Cristo, y ya hasta estaban pensando que vendría muy pronto. Eh, la prueba es que el Señor en la primera de Tesalonicenses, pues nos habla de la venida del Señor, y en el segundo, pues corrige un poquito, que todavía no, pero pues son las epístolas que nos han dado luz a lo largo de la historia de la iglesia, y eso fue por causa de los tesalonicenses. También está que pues se logró algunos siervos que siguieron a Pablo y lo apoyaron como Jasón, no nada más en Tesalónica, sino hasta Corinto y en otros lugares. Y pues voy a dejar ya en manos y me gozo mucho, me gozo de que nuestra hermana y sierva de Dios, Yazaret Rivera Herrera, pues está con nosotros y va a seguir eh, el discipulado hablando pues, ¿qué sigue? A partir del versículo 10 de Hechos 17:10 en adelante. Adelante, Yazaret, me gozo mucho. Gracias, Paz. Buenas noches, hermanos. Pues sí, también es un honor para mí el poder seguir aquí, poder estar. Tiene mucho que ya no sé de ustedes, pero gracias a Dios que nos permite estar por este medio. Y miren, hermanos, yo voy a continuar con lo que sigue a continuación y voy a hacer un paréntesis, un comentario antes de entrar a lo siguiente, porque a mí me impacta esta carta del libro de los Hechos, que además de enseñarnos el poder, ¿verdad?, que ha movido a la iglesia, que es el poder de la oración. Vemos que todo esto que ha acontecido no hubiera sido posible sin
muchas oraciones detrás, ¿verdad? De estos viajes de Pablo, de los apóstoles, de los hermanos de la primera iglesia, ¿verdad? Y a mí me impresiona que existan tantos viajes de Pablo. Y les voy a decir por qué. Porque verdaderamente es un testimonio del poder del Espíritu Santo que actuó en la vida de Pablo, ¿verdad? Un hombre verdaderamente transformado por el Señor. Porque ciertamente, ¿cuántos de nosotros a la primera paliza hubiéramos salido corriendo? O sea, ya ahí Pablo ya lleva encarcelamientos, apedreamientos, persecuciones, oposición, tribulaciones, y sin embargo, eso no lo ha detenido, ¿verdad? Tanto que no sale de este rumbo, ¿verdad? En medio de la persecución, mientras está siendo perseguido junto con sus colaboradores, Silas, Timoteo, pero no se detiene y en medio de esa persecución que está huyendo, porque realmente no está huyendo, está siendo movido por el Espíritu Santo a donde llega, comparte el Evangelio y ocurren cosas, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me impacta. Y miren, dice el versículo 10 de aquí de Hechos 17. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y ahí me voy a detener un poquito. Y miren, vamos a hablar un tanto del valor y no del valor, hermanos, como Pablo. La palabra nos muestra a Pablo como un ejemplo de ese valor que da el Espíritu Santo. Pablo en sí mismo no tenía valor. Pablo en sí mismo no era nadie, ¿verdad? Y él mismo lo dice. Es el poder actuante en el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que hoy en día actúa en nosotros, el mismo Espíritu que debería estar moviendo a la iglesia en este tiempo. Ese Espíritu es el que le daba este valor a Pablo. Y la realidad, hermanos, es que nosotros como iglesia del Señor nunca vamos a influir en el mundo si no tenemos valor, si no somos valientes. La palabra de Dios, ¿cuántas veces le dice a Josué, verdad? Y tanto que repetimos ese pasaje, esfuérzate y sé valiente, porque realmente se necesita ese valor. Y son las personas valientes las que logran trastornar el mundo, como lo fueron, ¿verdad? Estos valientes del Señor en ese momento. Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 1:7 le dice, porque el espíritu que nos ha sido dado, el que te ha sido dado a ti, Timoteo, el que te ha sido dado a ti, Mimi, el que te ha sido dado a ti, hermanita Irma, a todos, dice, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es un espíritu de cobardía, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de sufrir está claro y lo vemos, ¿verdad? Lo hemos visto a lo largo de todos estos estudios, pero sin embargo, a pesar de esa posibilidad, de esa certeza, ya más que posibilidad, de esa certeza de persecución, esto no les impidió, ¿verdad? Ni a Pablo, ni a los que con él iban, ni a los apóstoles cumplir su ministerio. Y entonces, vamos a... em, ahí en la iglesia de Éfeso, Pablo les escribió y les decía, dice, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, ya era una certeza. Pablo sabía, eso lo dice ahí en Hechos 20. Pablo sabía que era una certeza que le esperaban prisiones, tribulaciones. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:22. Y bueno, hermanos, pues estos incidentes que ocurren en este pasaje de Tesalónica y aquí en Berea, porque también ahorita vamos a ver qué acontece,
exhiben, ¿verdad? Este extraordinario valor, esta valentía con la que Pablo se levantó, confiando en el poder del Espíritu Santo que le había sido dado, ¿verdad? Y se movió así en toda su vida de fe. Y entonces, bueno, dice que dejan Tesalónica, hermanos. Ya vimos ahí en Tesalónica encuentran oposición, algunos judíos que no creían en lo que Pablo predicaba, dice que armaron ahí una revuelta, fueron a la casa de Jasón esperando encontrar a Pablo y a sus acompañantes, pero pues Pablo ya se había ido. Y pero buscaban, ¿verdad? Perseguir a Pablo, a lo mejor encarcelarlo, a lo mejor ya vimos que habían hecho acusaciones falsas acerca de él. Esa acusación que habían hecho acerca de lo del César, de que Pablo había dicho que había otro rey que no era el César, era una acusación que lo mandaba directito a pena de muerte, era una acusación muy grave, pero pues Pablo ya no estaba ahí. Y entonces dice que a unos hermanos habían enviado de noche a Pablo y a Silas y dice que los envían a Berea, ¿verdad? Esta ciudad está a 80 kilómetros de Tesalónica, o sea, en auto 80 kilómetros son como 2 horas prácticamente de distancia, ¿no? Más o menos esa distancia está. No había carros en ese momento. No nos dice la palabra cómo llegaron, ¿verdad? El medio por el cual llegaron, pero bueno, estaba a esa distancia Berea. Y era una población que era menos importante que Tesalónica y pues era una ciudad común, por así decirlo. Pero dice que sin dejarse intimidar, ¿verdad? Dice, ¿sabes a dónde llega? O sea, uno diría, pues va a llegar y se va a esconder. No, dice que volvió y entraron en una sinagoga, la sinagoga de los judíos. Y esto era lo que hacía Pablo. Él primero llegaba y en las sinagogas él compartía la palabra a los judíos, ¿verdad? Y pues había quienes creían, había quienes no, quienes pues mostraban oposición y aquí no fue la excepción. Ellos llegaron, entraron en esta sinagoga de los judíos. Sin embargo, dice que estos hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y dicen que cuando Pablo, ¿verdad?, les estaba compartiendo la palabra, ellos no solamente estaban escuchando, porque decían, ay, qué bonito habla Pablo. Y yo me imagino que sí, que Pablo predicaba y yo creo que te dejaba impactado con la boca abierta escuchándolo hablar. Pero ellos no solo escuchaban, mientras él estaba hablando, ellos todo lo estaban cotejando con no tenían un libro así, ¿verdad? Con sus papiros, con sus rollos, donde estaban las escrituras y decían, y seguramente Pablo les estaba hablando como a los de Tesalónica, sobre Isaías, sobre lo que decía acerca del Mesías y que ese Mesías era Cristo y que era necesario que padeciera. Y entonces los hermanos, mientras oían, todo lo estaban cotejando con la escritura, con el Antiguo Testamento, porque hoy nosotros conocemos el Nuevo, pero ellos no lo tenían, ellos solo tenían a los profetas, ¿verdad? Entonces dice que ellos escuchaban, pero también todo lo corroboraban con su palabra. Y ahorita voy a hacer un comentario, hermanos, más extenso sobre eso, pero me gustaría hablar acerca de este valor que muestra Pablo y que es un valor, el ser valientes, algo que nosotros tendríamos que ejercer, ¿verdad? Como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como la iglesia de Dios en este tiempo. Y primero es que el valor que muestra Pablo es un valor que se edifica a través de la fe. No es una valentía que porque Pablo nació valiente, porque lo heredó de su mamá. No, es un valor que él edificó en la fe, es decir, a través del confiar en Dios. David también conocía la importancia de esta verdad. Él ponía a David toda su confianza absoluta en Dios, a pesar de que fue perseguido y atribulado él también por sus enemigos. Y en Salmos 27 él declaró, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y él dice, y cuando se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y dice
David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo permaneceré confiado. Este es uno de mis salmos favoritos, pero David experimentó esto. Él también construyó esta clase de valentía a través de confiar en Dios. Ahora, este valor también resulta de la pureza, resulta de la santidad, resulta de confesar el pecado. Esto quiere decir de estar en todo momento a cuentas con Dios. Esto quiere decir que en todo momento reconocer que somos seres que en nuestra humanidad, por supuesto que no lograríamos nada, pero no es por nosotros. Él nos limpia, Él nos viste y nos reviste con todo lo que necesitamos, ¿verdad? Para llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado. También David en el Salmo 7, él escribe, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen, líbrame, no sea que desgarren mi alma y me destrocen y sin que haya quien me libre, ¿verdad? Y dice, pero si yo he hecho esto, Jehová Dios mío, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, entonces persiga el enemigo mi alma. O sea, él está reconociendo, ¿no? No solo, sí, hazle eso a mis enemigos. Él dice, si yo actúo de esa manera, muéstramelo. Examina mi corazón, ¿no? Corrígeme, devuélveme a la senda correcta, porque evidentemente sabemos que David se equivocó, por supuesto. Pablo, pues siendo Pablo, ¿verdad? Se equivocó, por supuesto, en su humanidad, pero él entendía que su valentía, que este valor que él necesitaba, venía de ser puro, de ser limpio todos los días, en todo tiempo, ¿verdad? Y confesar, pues, sus faltas delante del Señor. Algo así como ponerse a cuentas todos los días, ¿verdad? Nosotros lo llamamos. Y bueno, este valor también viene de la esperanza. Agradecer con anticipación a Dios por la victoria. Y vemos, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a los de Efeso en Hechos 20, él decía, sé que me esperan tribulaciones, sé que me esperan cosas, pero él decía, pero yo estoy confiado en el Señor. Incluso Pablo fue el que dijo, ¿verdad? Pues si morimos, por Cristo morimos, y si vivimos, pues por Cristo vivimos, o sea, todo es por Él y para Él, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, dice que entonces cuando estaba ahí, estos hermanos eran más nobles y recibieron la palabra con toda solicitud. Y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Pues que muchos creyeron, muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, fueron más mujeres que hombres, pues las que creyeron. Pero dice que no, no por eso eran menos que hombres, pero eran un número, ¿verdad? Todos los que... y es que, hermanos, cuando nosotros nos damos la tarea de compartir el Evangelio, por supuesto que habrá oposición. ¿Quién no lo ha experimentado, el rechazo? A lo mejor no hemos sido perseguidos al grado de ser apedreados. Pasa, claro que sí, hay hermanos que sufren en otras partes del mundo esta clase de persecución, pero persecución también es que te dejen hablar tus familiares, ¿no? Persecución es que tus hijos te hagan el feo porque tú eres cristiana y quieres estar en la iglesia. Todo esto es una clase de persecución. Sin embargo, esta valentía que necesitamos, ¿verdad? Que ya vimos que no nace de la nada y no nacemos con ella, nos las da el Espíritu Santo, también debe de ir acompañado con el contenido adecuado del mensaje que predicamos. Porque si nosotros como creyentes vamos a trastornar el mundo, ¿verdad? Vamos a cambiar el mundo, es muy importante dar el mensaje correcto. Podemos ser muy valientes, pero si no tenemos el conocimiento del mensaje correcto, no conocemos verdaderamente la relación que tenemos con Jesús, no conocemos ni siquiera personalmente, verdaderamente el evangelio que nos ha dado por gracia, la gracia salvífica, y aunque seamos valientes, damos el mensaje incorrecto, también eso es peligroso, hermanos. Eso es muy peligroso. Y entonces
ese valor, esa valentía también debe de ir acompañado del contenido correcto del mensaje. El evangelio eh, en toda pureza, el evangelio que nos es revelado a través del Espíritu Santo. ¿Y quién hace todo esto? El Espíritu Santo. No es nuestro mensaje, no es nuestra buena forma de hablar, nuestra bonita forma de predicar, no. Es el mensaje que el Espíritu Santo nos manda a anunciar, ¿verdad? Entonces, eh, Pablo confrontó muy valientemente a los hermanos judíos de Tesalónica cuando él les habla acerca del Cristo, ¿verdad? Que era necesario que padeciera. Y esto les pareció a ellos que era incorrecto, aunque era el mensaje correcto y era la verdad, a ellos los incomodó, ¿verdad? Y entonces dice que por 3 días de reposo, cuando estuvo en Tesalónica, discutió con ellos y declaraba y exponía por medio de las escrituras, pues esto, que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús, dice, ese era el Cristo que anunciaba el Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, fue una verdad que aunque era el mensaje correcto, los confrontó, pero a pesar de eso, Pablo no se inmutó, no dijo, ay, les voy a suavizar el mensaje, ay, les voy a hablar de otra cosa, no. Y esta palabra, hermanos, que dice que él discutió, o sea, no es como que se puso a un pleito de argumentos, de a ver quién tiene la verdad, sino que esta palabra dialegomai, significa o sea, de ahí viene diálogo. No escribe un sermón como tal, sino que es una conversación durante la cual le hacían preguntas a Pablo y Pablo respondía las preguntas de sus oyentes. ¿Y con qué las respondía? Pues con la palabra de Dios. Es lo que Pablo les predicaba, ¿verdad? Y esa era una forma en la que comúnmente él predicaba el evangelio. Ajá, él permitía esa apertura de que quizás le hicieran preguntas y él respondía. Y utiliza ese mismo enfoque para evangelizar a los hermanos que estaban en Berea. Y aunque ellos eran más nobles, aunque ellos estaban, pues más solícitos, pues ellos seguramente decían, a ver, ¿dónde dice eso? ¿En qué pasaje? A ver, explícanos, ¿no? También le hacían preguntas a Pablo. Entonces, obviamente con los hermanos de Berea, no, Pablo no tuvo el reto de vencer los prejuicios como lo había hecho en la iglesia de Tesalónica o con los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Sin embargo, vamos a leer más adelante, dice en el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, ajá, 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, ¿verdad? Y vemos que pues siguieron, ¿verdad? Cuando se empezaron a escuchar, y eso que estaban lejos prácticamente, hermanos, o sea, 2 horas de distancia, yo hablando en carro, pero en ese tiempo los otros medios de transporte no sé cuánto tiempo les tomaba llegar, pero escucharon, llegaron las noticias de que también Pablo estaba predicando lo mismo que predicaba en Tesalónica en Berea. No era un mensaje distinto, no era un mensaje diferente, era absolutamente lo mismo, era el evangelio del Señor y los hermanos estaban muy receptivos. Sin embargo, los de Tesalónica, ellos continuaron, ¿verdad? Diciendo, no, pues entonces vamos a perseguirlos a Berea y vamos a detener a Pablo. Ahí ya era un asunto, hermanos, personal con Pablo. A Pablo algo les movió, los confrontó, los incomodó, pero ya ahí la situación era muy personal, ¿verdad? No con Pablo, hermanos, con Cristo, porque Cristo es el que nos confronta y aunque a veces lo hacemos personal con la persona que predica, la verdad es que no es la persona, ¿verdad? Pues es el Señor el que está tocando nuestros corazones. Entonces, eh, muchas de las personas que rechazan el Evangelio verdaderamente tienen poco conocimiento acerca de las Escrituras, ¿no? Y prácticamente lo rechazan no desde defender una postura, no tienen a veces una postura que defender, simplemente tienen un nulo conocimiento, pero además una gran indisposición para escuchar acerca del Señor.
Ajá. Y entonces, el principal deber al evangelizar, pues debe de ser demostrar en las escrituras, pues la verdad del cristianismo. No nos podemos salir de ahí, hermanos. No podemos salirnos de nuestra base, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver cómo este mensaje podríamos decir, ay, pues Pablo, pues claro, predicó ahí con los judíos en las sinagogas, ellos conocían el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con Atenas? Porque vamos a ver cómo llega a Atenas y pues ahí no conocen para nada el Evangelio, no saben nada del Antiguo Testamento, lo único que saben es de Sócrates, Platón, Aristóteles, pero vamos a ver cómo es el mismo mensaje el que se aplica para todo. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos como cristianos conocer suficientemente la palabra de Dios y usarla de forma eficaz? Y usarla de manera eficaz. Bueno, primero, un gran requisito para el estudio de la Biblia es tener la correcta relación con Dios. Y tener esa correcta relación con Dios, hermanos, implica que primero yo hago una confesión de perdón de pecados. Yo confieso mis pecados y me arrepiento. En ese momento ocurre una transformación. El arrepentimiento produce un cambio de dirección en nuestras vidas. Y entonces dice Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es imposible poder estudiar las escrituras si nuestra mente y nuestro corazón están corrompidos, están impuros. No podemos. David, ¿verdad? Cuando en el Salmo 51, cuando él le dice, Señor, escudriña mi corazón, en capítulos anteriores, cuando él no podía confesar ese pecado por vergüenza, por culpa, no sé, porque lo omitió por completo, dice que mientras ocurría eso, se secaban sus huesos. Es decir, secar sus huesos habla de una situación como que él comenzaba a morir. No podemos estar en la vida, hermanos, si estamos muriendo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en el Salmo 51? David va al Señor, confiesa su pecado y le dice, Señor, examina mi corazón y límpiame y dame un espíritu recto, ¿verdad? El espíritu recto me sustente. Y entonces, segundo, el estudio de la palabra de Dios debe de ser diligente. Pablo enseñó mucho a Timoteo. Timoteo era su discipulito, ¿verdad? Y le decía, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El estudio negligente, descuidado e indolente de la Biblia no va a producir hermanos cristianos poderosos en las escrituras. O no va a producir, vamos a decirlo así, estos cristianos valientes, ¿verdad? Como nos lo enseña este ejemplo de la vida de Pablo, Silas y sus acompañantes. Y tercero, los cristianos deben comprometerse pues a practicar esas verdades que aprendemos a través de las escrituras. Santiago en capítulo 1:22 ahí nos exhorta y dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si nada más oímos pero no hacemos, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, el objetivo final de estudiar la palabra del Señor no es solamente, digo, no es solamente, porque también implica conocimiento, claro que sí, pero sobre todo es crecer en santidad hasta parecernos cada vez más a Cristo. Ese es el fin, hermanos. Y bueno, una manera excelente de aprender la verdad, de aprender las escrituras, es enseñársela a otros. Retenemos, y está comprobado, retenemos mayor información y aprendemos mejor algo cuando nosotros se lo enseñamos a alguien más. Ajá. Y entonces, todo esto, hermanos, produjo un resultado, produjo un trastorno, ¿verdad? Algo que trastornó la comunidad de Berea, y es que hubo convertidos, hubo personas
que creyeron. Y es que todos los que vamos a afectar el mundo para Cristo, una cosa es segura, debemos de reconocer que no vamos a poderlo hacer solos. Yo veo a Pablo, un hombre verdaderamente movido por el poder del Espíritu Santo, pero yo nunca lo veo solo. No era como que yo y Cristo, no. Yo y el Señor me acompaña de Silas. Yo y el Señor hoy me puso a Lucas, a Timoteo, a Bernabé. Pablo no estaba solo porque no estamos llamados a hacer las cosas solo. Yo veo a los hermanos ahí, vamos a llevar a Pablo, mira Pablo, toma este barquito y muévete y salte de Macedonia porque estás en peligro, ya vienen los de Tesalónicas y a Berea y pues no estás seguro aquí y súbete a un barco y seguramente alguien pagó los gastos del viaje, yo no lo sé, pero yo no veo a Pablo haciendo todo lo que tenía que hacer solo. Claro, sí con el poder del Espíritu Santo, pero también rodeado de otros hermanos en la fe. Discipular a otros, quienes a su vez enseñan a otros más, es una tarea, hermanos, que nosotros debemos hacer. Esto es crecer juntos, esto es edificarnos los unos a los otros. Entonces, dice que Pablo hace una presentación del Evangelio y dice que se convierten personas, mujeres griegas y también se convierten hombres, ¿verdad? Pero dice que tiene que salir, lo sacan de noche y se queda Silas y Timoteo y les manda un recadito Pablo por ahí, les dice, díganle a Silas y a Timoteo que me alcancen allá donde voy. Y bueno, resulta que Pablo va a dar a Atenas solo, ahí sí ya no está con Silas ni tampoco está con Timoteo, ellos se quedan en Berea, ¿verdad? La iglesia de los tesalonicenses fue una iglesia finalmente, hermanos, incluyendo a los hermanos de Berea, que se reprodujo espiritualmente. Ajá. Y vamos a ver algunos de los miembros que se unieron a Pablo en la obra evangelizadora, ahí en Hechos 20, pero también vemos los que mencionó Pablo, a Jasón, ¿verdad? Y siguieron a Pablo. Y esta iglesia, esto nos habla, ¿verdad? Que también fue una iglesia que creció, fue una iglesia que se multiplicó y que la semilla que se sembró ahí, ¿verdad? Pues el Señor la reprodujo y la hizo crecer. Estos tesalonicenses, por la ubicación de donde ellos estaban, porque era un puerto, era una ciudad importante, usaron esa ubicación en la vía Egnatia, esa vía, para extender el evangelio pues más allá de su propia ciudad, ¿verdad? Y es que el Señor también es así, Él es estratégico, Él mueve todas las cosas, Él mueve a todos como Él quiere. Y bueno, pues ocurre el conflicto, hermanos, y dice que finalmente pues siguieron a Pablo hasta Berea y los detuvieron. Ahora dice versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Ajá. Y bueno, tengo 7 minutitos, voy a entrar nada más como con la introducción de Pablo en Atenas. Dice ahí el versículo 16, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y bueno, nada más vamos a dar como la introducción de esto. Pues llegó ahí por casualidad Pablo, no lo creo, fue llevado ahí por el Señor. Sin embargo, Atenas, hermanos, si ya vemos que hay muchas distinciones culturales, paganismo, en otras de los viajes que hemos visto de Pablo, Atenas se lleva el lugar número 1. Atenas, un lugar completamente pagano, ¿verdad? Lleno de deidades. Algunos filósofos, historiadores que escribieron acerca de este tiempo de Atenas decían que era más fácil encontrar un ídolo
que encontrar un hombre en su ciudad. Era una ciudad de mucha idolatría. Y vemos que ahí Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo. Pero dice que mientras él está esperando, hermanos, lo que lo lleva a compartir en Atenas es que su espíritu dice que comenzó a enardecerse cuando vio la ciudad entregada a la idolatría. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, va a la sinagoga porque Pablo ya sabemos que es el modo de que él a donde llega va primero a la sinagoga, pero la plaza, hermanos, era un lugar importante ahí en Atenas donde se congregaban muchos filósofos, muchas personas curiosas del conocimiento, y entonces se sentaban en la plaza, todos estos filósofos traían sus ideas, sus diferentes, pues, filosofías, y entonces debatían y decían, no, pues yo pienso que el hombre es más importante que la religión, ¿no? Es un ejemplo, o sea, y entonces otro decía, no, para mí es más importante la virtud que la religión, porque la virtud, y entonces otro llegaba y decía, no, 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 para mí es más importante lo material, lo que yo puedo ver, lo que satisface mi alma. Todas estas clases de ideas, hermanos, eran los que en esa plaza en la que Pablo llega a predicar, se discutían diariamente, era parte de su cultura, era algo común. Pero entonces cuando llega Pablo y comienza a hablar acerca de Jesucristo, y vamos a ver cómo más adelante en el siguiente estudio, cómo llega a esta conclusión, ¿no? Que tienen un lugar donde dice una inscripción que dice que es al Dios no conocido, y Pablo dice, yo les voy a hablar de ese Dios, porque yo sí lo conozco. Y entonces Pablo comienza a hablar y las personas que oían lo que Pablo decía, o sea, eran personas eruditas, eran personas muy estudiadas, eran personas eh, eh, que estudiaban la ciencia, los astros, ¿no? Las filosofías de la existencia humana. Y sin embargo escuchan hablar a Pablo y dicen, nunca nadie ha dicho cosas como estas que está diciendo, ¿no? Este Pablo. Y entonces llega el Evangelio como una novedad, hermanos, a este lugar de Atenas. Y bueno, ya no me da más tiempo, hermanos, de tomar más acerca de esto, pero el estudio se titula así y por eso quería tocarlo, ¿verdad? Pablo, ¿cómo Pablo da a conocer al Dios no conocido en Atenas? Y bueno, pues eso es todo, hermanos, por mi parte. Me gustaría orar antes de finalizar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdaderamente un manjar, Señor, que nos deleita, Señor, nos sorprende, nos motiva, bendito Dios, a seguir adelante, Señor, en nuestro caminar en fe, a ser valientes, Señor, cosas que muchas veces, Padre, lo repetimos, lo decimos, leemos esa escritura donde tú nos dices que nos esforcemos, que seamos valientes, y sin embargo, Señor, muchas veces nos abruma, Padre, lo que vivimos en el mundo, lo que vivimos en nuestro tiempo, el rechazo, la opresión, Señor, el que la burla, Señor, ante compartir nuestra fe en medio de esta sociedad, Señor, corrompida. Y Señor, no somos valientes. Muchas veces, Señor, no hemos sido, Señor, esos valientes que trastornan el mundo. Pero hoy tu palabra, Señor, nos recuerda, bendito Dios, que el Espíritu, Señor, que caminó con Pablo, con Pedro, con Juan, Silas, con todos ellos, Señor, es el mismo Espíritu, Señor, que hoy se mueve con nosotros. Es el mismo Espíritu con el que tú nos has bautizado, nos has tocado, Señor, con el que tú nos has dado el poder, Señor, para poder ser esta clase de valientes, Señor, que trastornan el mundo. Quizá no iremos, Señor, como Pablo a otras ciudades, Señor, pero sí nuestro entorno, Señor. Sí podemos hacer una diferencia en nuestro entorno, con nuestros amigos,
con nuestra familia, Señor, que no ha querido conocerte, Señor. Seguir insistiendo, Señor, en compartir tu evangelio. Seguir insistiendo, Señor, aunque seamos incómodos, Señor, aunque se burlen, aunque nos persigan, Señor. Seguir insistiendo, Padre, y compartir tu verdad, Señor, tu evangelio, bendito Dios. Gracias, Señor, por este recordatorio valiente, sí exhortación, pero también inspiración, Señor, por decirnos que tú sigues con nosotros, Señor, y que hasta que tú no vuelvas, ¿verdad? Como decía el pastor Jorge, y que va a cambiar muchas cosas. Tu gracia, Señor, es la que nos sostiene. Tu gracia es la que nos envuelve, Señor, y nos permite, Señor, seguir firmes en medio de este mundo tan tenebroso, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, Señor, y pues sigue, Señor, bendiciéndolos en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Bien, gracias, Yatsita. Gracias, Amén. pastor. Bendiciones. Bendiciones. Ay. Bendiciones, hermanitas. Te pedimos que se calmen, por favor. Bendiciones.